¿Está bien? Sí. Está, ok. ¿Arranco o me avisan ustedes? No, no te compliques con eso porque ya son las 3, por eso. ¿Cómo andas, Aníbal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. No hay problema, no pasa nada. Bueno, empezamos. No, espero. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Ahora sí. Ok. Bueno, mi nombre es Diego Vallespir y voy a hablar un poquito de ISUI. Ahora van a ir viendo qué es. El año pasado se nos ocurrió una idea dentro del grupo de Ingeniería Software de la Facultad de Ingeniería de organizar unas jornadas de Ingeniería Software, un encuentro de Ingeniería Software que le llamamos Jornadas de Ingeniería Software del Uruguay, GISUI para abreviar y para que sonara lindo, e hicimos ese arbolito como una primera aproximación a un logo que queríamos difundir y que tuviera algún tipo de pegada. Nos dio un montón de trabajo la organización, Aníbal debe saberlo, el trabajo que dan las organizaciones de eventos, y cuando estábamos lanzando las inscripciones al evento, y ya en ese momento era un evento conjunto entre la Facultad de Ingeniería y la ORT, Martín Solari, un integrante del equipo, me dice: si vienen 50 personas, yo soy feliz. Yo creo que más de 40 personas no van a venir. Yo en ese momento sentí frío, sudor, pensé que me desmayaba. Le dije: Martín, el esfuerzo que hicimos es para que vengan 200 personas. Si vienen 50 personas, esto es un fracaso. No me puede decir eso. Yo creo que más de 40 personas no van a venir. Y bueno, fue un momento como duro de decir, bueno, capaz que realmente vienen solamente 40 personas, veamos qué pasa. Y seguimos adelante, largamos las inscripciones, porque nuestro objetivo era conversar con la industria y empezar a hacer transferencia. Entonces, de fondo, no era tan importante si venían 40 personas o venían más. La cuestión era comenzar a hacer algo que es intentar trabajar más en conjunto y más cercanamente la industria y la academia. ¿Sí? Tuvimos suerte, o son esas cosas que se dan, a veces depende mucho de la difusión, también a veces depende de que realmente conseguimos, entiendo yo, buenas charlas y buenos expositores, y tuvimos alrededor de 450 asistentes. No hicimos control del registro de la inscripción, entonces tuvimos unas 600 inscripciones, no sabemos bien cuánta gente vino, pero entregamos 400 cuadernos y desde que entregamos el último a que seguía llegando gente hubo un tiempo, 450. Más o menos, ¿sí? Es nuestra mejor estimación. Tuvimos 10 charlas con tanto personas que son académicos como personas de la industria. Y además, como nosotros no queríamos solamente tener un conjunto de charlas, porque eso, si bien era como una primera aproximación, queríamos tener algo más práctico, tuvimos 2 encuentros diferentes que llamamos seminarios, en los cuales participaron sponsors y tomaron unas charlas particulares y privadas para ellos, ¿sí? En donde se aprendieron las tecnologías y demás. En ese evento tuvimos 2 profesores visitantes, 3 profesores visitantes en realidad, 2 keynote de profesores visitantes y otro profesor visitante más. Tuvimos una mesa redonda súper interesante, participó Carolina Cose, Fernando Brum, etc. Estuvo bien interesante. Y 16 empresas apoyaron el evento. Martín estaba contento porque habíamos pasado las 40 personas. Yo estaba contento porque habíamos llegado a un número de participantes súper alto y entendíamos que las cosas estaban funcionando, que parte de lo que queríamos hacer estaba empezando a funcionar. ¿Sí? Eso fue, yo no me acuerdo bien, 16, 17 o 18 de octubre, por ahí fueron 2 días, fueron sobre esas fechas del año pasado. Está esta frase célebre
que si no la dijo Gandhi, anda ahí, ¿sí? No me acuerdo bien, Gandhi, Martin Luther King. Todo buen comienzo necesita un stop. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no se tiene ese stop en los comienzos buenos, uno puede seguir como muy atropellado. Esta frase obviamente la hice yo y es algo que estoy convencido. ¿Sí? Si no me freno en un buen momento, lo que tiendo a hacer es seguir ese buen momento. ¿Qué es lo que hubiésemos hecho si no nos frenábamos? O por lo menos lo que me da la impresión a mí, una segunda jornada de ingeniería de software muy parecidas a las primeras porque nos fue bien. Y para mí era importante frenarse y decir, bueno, más allá de que nos fue bien, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces tuvimos como dos etapas. Una retrospectiva de, bueno, nos fue bien, pero qué cosas salieron mal y cómo podemos mejorar. Y después una segunda etapa que también hizo el equipo de organización de las jornadas, que fue, bueno, ¿qué era lo que realmente queríamos hacer? ¿Sí? Lo que realmente queremos hacer es transferencia a industria-academia. Y lo pongo a adrede industria-academia siempre. Arranco de la industria y paso a la academia, porque si no se lee siempre mal. Transferencia academia-industria, la gente piensa que es la academia recitando cosas para que la industria haga. Y eso para mí es una mala visión de esta transferencia. Transferencia industria-academia es para los dos lados. Se transfieren cosas desde la industria a la academia y desde la academia a la industria. Y se trabaja en conjunto. Y lo que queríamos hacer, y nos quedó claro desde el comienzo, pero había que refrescarlo y hacer ese stop, es transferencia industria-academia, en particular en ingeniería de software, y ese es nuestro foco, y el foco es es gris. ¿Sí? Hablar de transferencia industria-academia no solo no es fácil hacerla, sino que tampoco incluso es fácil definir bien, bueno, ¿qué es transferencia industria-academia? ¿Qué cosas entran ahí? Uno podría decir, los cursos que damos en el grado, desde la academia, es transferencia industria-academia. Bueno, según algunas visiones sí, según algunas otras no. Por lo menos eso no es lo que estamos pensando nosotros, pero tampoco lo teníamos bien claro y era algo que ese stop que les decía antes nos permitía justamente trabajar y reenfocarnos. Entonces, justamente esta charla, lo que voy a intentar contar brevemente es un poco cómo queremos hacer esa transferencia o que se haga esa transferencia, que se dé. Y para eso les tengo que hablar un poco de ingeniería de software empírica y de la breve historia de ISUI, que como ven le saqué la J. Capaz que algunos ya saben por qué le saqué la J, capaz que algunos no, pero les voy a ir contando ahora y es parte de ese stop. Pero primero empecemos con un poco de ingeniería de software e ingeniería de software empírica. ¿Qué es ingeniería de software? Ahí, de nuevo, definiciones hay un montón. ¿Sí? No me importa una definición particular. Lo único que me importa es saber que la ingeniería de software está vinculado con el desarrollo de software y en particular le interesa el desarrollo de software que va a ser utilizado en la industria, que está desarrollado por múltiples equipos o por equipos grandes y con múltiples versiones. ¿Sí? El desarrollo de software, desde el punto de vista de la ingeniería de software, no es tan interesante de desarrollar mi agenda de cumpleaños.exe. ¿Sí? Trata de otras cosas. ¿Sí? Estamos hablando de productos más grandes, de proyectos más grandes, múltiples equipos y que pasan años y ese software sigue cambiando y evolucionando. Está bien igual, no te preocupes. Gracias. Y ahí hay muchas cosas, métodos, técnicas, herramientas, equipos, personas, y que todas esas situaciones y cómo eso mejora o empeora ciertas técnicas, métodos, equipos, personas y cómo se trabaja, tiene que ver con la ingeniería de software. ¿Ok? Bien. Desde los comienzos de la ingeniería de software, desde los comienzos del desarrollo de software, uno se puede hacer preguntas como, por ejemplo, de este estilo. ¿Cuál es el mejor método para desarrollar software? Ahí puse algunos nada más. Hay decenas de métodos. ¿Cuál es el mejor método? En realidad no lo sé. ¿Depende de ese método del contexto, de los proyectos, de los equipos? Sí. ¿O la elección de ese método, la respuesta? Sí. Pero esta preocupación que está tanto en la industria como en la academia fue un poco la que terminó impulsando a que se creara la ingeniería de software empírica. Y ahí voy a leer un poquito qué es lo que dice para leer un poco una de las tantas definiciones que hay o de las motivaciones que hay alrededor de la ingeniería de software empírica. El trabajar con evidencia científica en lugar de trabajar con suposiciones permitirá que el desarrollo de software se convierta en una verdadera disciplina de ingeniería. ¿Qué es lo que sucede o lo que sucedía y qué es lo que sigue sucediendo y sucedía hace años atrás? Que a veces suponemos que ciertas cosas funcionan o porque nos da la impresión o porque hay otros que la están utilizando y le funciona y pensamos que esa es la mejor manera de desarrollar software o la mejor manera o la forma que a nosotros nos conviene desarrollar software.
sea lo que sea, hablemos de conformación de equipos, de técnicas, de métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces esas cosas están basadas en suposiciones, los datos que tenemos a veces o no los sabemos utilizar o es difícil de utilizarlo, y la ingeniería de software empírica lo que intentó desde los años 70 es empezar a transformar esto en una disciplina más de ingeniería, ¿sí? Que lo que busca es conocer científicamente qué pasa con los métodos, técnicas y demás que están vinculados a la ingeniería de software. ¿Ok? La historia de la ingeniería de software más o menos comienza un poco antes de esos años, ¿sí? Pero por lo menos en el año 1968 es la primera vez que, ¿cómo decirlo?, formalmente, para decirlo de alguna manera, se menciona la palabra ingeniería de software. Se menciona en un ámbito, en una conferencia donde se quería discutir acerca del desarrollo de software y se establece como un hito muy particular, si bien ya había sido nombrado antes la palabra ingeniería de software, como un hito particular el año 1968 como este es el momento en el cual surge la ingeniería de software. De nuevo, no es tan así, pero es la fecha que se utiliza. Por eso incluso el año pasado, en las primeras jornadas, celebrábamos un poco los 50 años de la ingeniería de software. Ya en los 70, en la década de los 70, casi que enseguida que se empieza a hablar de ingeniería de software, se empieza a hablar justamente de ingeniería de software empírica porque teníamos esta preocupación de, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacer software? ¿Cómo es que funcionan estas técnicas y estas otras no? ¿Y por qué? Y ahí con lo que se empieza es con experimentos controlados y con algún caso, estudio de caso aislado. Los experimentos controlados es como esas cosas que se imaginan a veces de cómo se estudia la medicina, por ejemplo, ¿no? o la farmacología. Te doy un medicamento y le doy un medicamento a la mitad de la población y a la otra mitad le doy una pastilla que es lo que se llama placebo, que es que no tiene nada, parece el medicamento pero no lo es, y veo los efectos y veo qué sucede. Se hacían el mismo tipo de cosas, se siguen haciendo. Pruebo una técnica con un grupo y otro grupo prueba con otra técnica para hacer lo mismo y veo qué es lo que sucede. Y eso es bien como de laboratorio, no es lo que sucede en la realidad. Eso se saca de la realidad y se lleva a un laboratorio. El caso de estudio, lo que empieza a suceder es que se estudian cosas puntuales en conjunto con una empresa, por ejemplo, y se trabaja para ver cómo desarrollan software y viendo las cosas que van sucediendo. Se toman medidas y se puede justamente tener evidencia científica de lo que va sucediendo. ¿Sí? En la década de los 80, esto que les contaba de los experimentos controlados explota y todos los que estaban haciendo ingeniería de software empírica se ponen a hacer experimentos controlados, mucho en la academia, ¿sí? Se agarran estudiantes muchas veces como conejillos de India y se los ponen a probar cosas. Y se empiezan a establecer las bases de la ingeniería de software empírica. Bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son nuestros métodos? ¿Y por qué esto es ciencia? En los años 90 surgen y se consolidan revistas y conferencias en el área, ¿sí? Y en los 2000 surge ingeniería de software basada en evidencias, que no me voy a detener en eso en esta charla porque nos llevaría un poco más de tiempo, pero para que les suene por ahí está bueno, les quede en la cabeza está bueno. Y se empiezan a incorporar otros métodos a la ingeniería de software empírica que son tomados de otras ciencias, como las ciencias sociales, por ejemplo, o la medicina. Uno de los métodos es la realización de encuestas formales en ingeniería de software y se empieza a la vez formalizar los métodos que empezamos a utilizar en ingeniería de software empírica. Por ejemplo, salen guías para conducir casos de estudio. Se hacían desde los 70, pero no estaban formalizados. Bueno, ¿cómo tenemos que hacer los casos de estudio? Del 2010 hacia acá, se ha avanzado en el uso de teorías generales para la ingeniería de software, la construcción de esas teorías, a partir de la ingeniería de software empírica derivar teorías y a partir de tener las teorías, mediante más experimentos, comprobar si las teorías se siguen cumpliendo o no. Es lo que se hace en otras ciencias experimentales, como la física, la astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la astronomía a veces sí, a veces no. No siempre se puede experimentar. Surge el libro de texto para que esto pueda ser expandido a nivel de grado y posgrado y se pueda aprender de esto desde un comienzo de una carrera en ciencias de la computación o en ingeniería de software, y se empiezan a agregar aún más métodos. Por ejemplo, métodos etnográficos, que es estudiar lo que está sucediendo en un lugar y simplemente mirar y reportar qué es lo que sucede, o básicamente es eso. Investigación-acción, que es otro tipo de investigación empírica que a mí en particular me interesa para esta charla y lo voy a retomar muy brevemente más adelante. Y se empieza a hacer un fuerte hincapié en colaboración industria-academia. ¿Sí? Tanto es así que solo esto es una muestra. Desde el 2010 para acá empieza a suceder eso cada vez más fuerte, colaboración industria-academia en ingeniería de software.
En la revista, o una de las revistas más importantes que tiene la comunidad de ingeniería de software es la IEEE Software. En esa revista, en el 2011, salió un artículo que dice Agile Collaborative Research, Action Principle for Industry Academia Collaboration. En el 2012, The Success Factors Powering Industry Academia Collaboration. Y más. En otros lados surgen otra cantidad de artículos que empiezan a comentar cómo se debería hacer y cuáles son los factores de éxito para lograr que la industria y la academia empiecen a colaborar fuertemente en ingeniería de software y a mejorar la forma en la cual la academia hace investigación y la forma en la cual la industria desarrolla software. ¿Sí? Esto hoy está en boga. ¿Sí? Es una explosión de la colaboración industria-academia en el mundo. Y nosotros es esto lo que queremos acompañar, el ritmo que le queremos dar. ¿Hacia dónde va la ingeniería de software empírica, además de, o como método, además de la colaboración industria-academia, y en realidad se acompasan fuertemente? Lo que se quiere justamente salir es un poco, si bien se siguen haciendo y está bien, salir un poco de la cantidad de experimentos controlados, esos que yo les mencionaba, que a veces se hacen con estudiantes, que es algo de laboratorio y aislado, salir de eso y empezar a hacer ingeniería de software mucho más fuertemente con la industria. O sea, con lo que sucede en realidad. Yo no sé si ustedes saben, pero en medicina, bueno, de nuevo, en farmacia y medicina, en Estados Unidos está lo que se llama el FDA, que regula los medicamentos. Lo primero que se hace, se prueban, tiene como 5 pasos, lo primero que se hace es probar el laboratorio. Hay un momento que se empieza a probar con pacientes y hay un momento que después sale de ese laboratorio, ¿sí? Y bueno, el medicamento se sigue evaluando cuando sale a la venta. Y esto es un poco de eso. Hay técnicas y métodos y etcétera que se prueban en el laboratorio, pero en algún momento hay que llevarlo a la práctica y trabajar junto con la industria para hacer investigación y mejorar, en conjunto. Yo no veo esto como, de nuevo, se investiga en la academia y se transfiere a la industria. Esto es investigación conjunta o trabajo conjunto para mejorar tanto la investigación como la forma de producir software. Entonces, como parte de ese stop de la frase esa que les comentaba, estábamos justamente repensando esto. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo seguimos trabajando en todo esto acá en Uruguay? Entonces salimos de las GIS-UI y creamos las IS-UI, que es un programa de colaboración industria-academia. ¿Sí? ¿Quiénes lo llevamos adelante? Es un equipo de investigadores, parte de la ORT y parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, que estamos trabajando en la construcción de este programa. ¿Okay? Como definición, tenemos una muy preliminar. Esto está mutando y cambiando, pero se las voy a leer. Es la definición 1.0 de la IS-UI. Es un programa para impulsar y desarrollar la ingeniería de software en el Uruguay. La intención es generar sinergia, fomentar y fortalecer los vínculos industria-academia mediante la construcción de una comunidad fuerte en ingeniería de software. ¿Sí? Queremos impulsar a través de este programa la comunicación industria-academia. Ese es nuestro primer paso. ¿Sí? Entonces, bueno, a partir de que estábamos de nuevo definiendo esto, cómo avanzar, uno de los puntos que surgía enseguida es: tenemos que seguir trabajando en las jornadas de ingeniería de software. El año pasado para nosotros tuvimos un éxito, que era lo que les comentaba, pero bueno, ¿cómo podríamos hacer mejor las jornadas? Y tenemos que crear otros productos. Todavía no tengo un buen nombre, pero bueno, productos. Y entre esos productos decidimos crear meetups, que las llamamos MISUI, formación profesional, proyectos industria-academia y certificaciones profesionales. En este momento estamos desarrollando las GISUI, las MISUI, algo de la formación profesional, pero no exactamente como la estamos pensando, pero vamos en ese camino de a poco. Y recién estamos comenzando con alguna intención de tener proyectos industria-academia enfocados en ingeniería de software utilizando los métodos empíricos que les comentaba, algunos de ellos. Les voy a contar un breve detalle de eso más adelante. Propaganda. Jornada de Ingeniería de Software 2019, las segundas jornadas. Son el jueves de la semana que viene. ¿Sí? Ya están abiertas las inscripciones, se pueden ir inscribiendo, van a estar buenísimas. Esta vez va a ser un solo día, 8 charlas, 2:30 de la tarde, 8:30 de la noche más o menos, de 7:30 creo que es a 8:30, es un brindis final, donde bueno, vamos a intentar promover que haya distintas charlas entre los asistentes. Bien, cambiaron muchas cosas de las jornadas, pasó de 2 días a 1, tenemos menos charlas
y menos horas de charlas, pero cambiamos otras cosas más. De nuevo tenemos seminarios para sponsors y que son de más o menos con la misma intención, pero agregamos talleres. Esos talleres tuvieron prioridad de inscripción los sponsors, pero después fueron abiertos. Son talleres de 2 días completos, son 8 horas cada día, cada taller, con profesores visitantes trabajando en una tecnología particular. ¿Sí? En uno se va a trabajar sobre una forma de planificar con métodos ágiles pero basado en hitos, y el otro se va a hablar de distintos métodos ágiles y cómo se pueden mezclar y unir métodos como XP, Scrum, OpenUP, etc. y cómo se puede hacer un único proceso un poco más sólido y más fuerte. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos con las jornadas en esta oportunidad es, de nuevo, comenzar a dialogar en la parte de las charlas, pero también comenzar más fuertemente a la formación profesional. Pusimos un cupo de 35 personas en cada curso por una cuestión de poder realmente trabajar. Son talleres hands-on, digamos, con manos a la masa, o sea, hay que hacer cosas en los talleres, entonces más gente iba a imposibilitar eso, y ambos talleres ya tienen 35 personas. Entonces es un camino un poco de acompañar esta parte de formación profesional que nos estábamos proponiendo. Bien, de las MISUI, que son las Meetup, tienen un carácter bien diferente a las jornadas. Las jornadas, más allá de los talleres y los seminarios, son charlas de media hora, salvo la keynote, que es un poco más, donde es un expositor hablando y ahí se terminó. Las Meetups lo que buscan es justamente transmitir algo y luego de esa transmisión de ese algo, un intercambio, preguntas y respuestas, trabajo en grupo, ejercicios, etc. Tuvimos una sola hasta ahora. Esta es una idea que surgió este año, vamos a tener la segunda en noviembre. La primera fue acerca de deuda técnica, la dio Cecilia, que tiene una charla 4:30 de la tarde por acá, que va a charlar un poco sobre deuda técnica y también un poco los resultados de otra cosa que les voy a contar más adelante. Y bueno, esto es una foto de ese momento donde había uno de los grupos que estaba trabajando con cuestiones acerca de la deuda técnica. Sintonícennos, que en noviembre vamos a tener otra y estaría bueno que, si están interesados en estos temas, que se acerquen. Bien, y después, a partir de las primeras jornadas, teníamos 600 correos electrónicos de personas interesadas en ingeniería software, más allá de los 450 asistentes, hubo más gente que se inscribió, y mediante nuestros contactos también, esos correos electrónicos y demás, empezamos a difundir una encuesta que hicimos a nivel nacional acerca de justamente la deuda técnica, y un tema candente hoy en día en ingeniería de software, y ver cómo las empresas uruguayas y los practicantes de desarrollo de software del Uruguay percibían esa deuda técnica, qué actividades realizaban en torno a ella. Eso es un poco también lo que les va a estar comentando Cecilia. Ya hice la propaganda de la GISU y ahora hago propaganda de la charla de Cecilia, que va a estar comentando un poco de justamente los resultados que hubo de esa encuesta y cómo está Uruguay en torno al tema de deuda técnica. En particular, si volvemos para atrás y volvemos a lo que comentaba de ingeniería de software empírica, recuerdan que uno de los métodos era encuestas. Bueno, este es como el primer acercamiento que tuvimos para trabajar en conjunto con la industria de software del Uruguay para conocer cómo estamos frente a un tema. ¿Sí? La intención nuestra no es solamente trabajar con encuestas te da una idea de lo que es la realidad, pero falta mucho trabajo ahí después de eso para mejorar esa realidad. ¿Sí? Nuestra idea es más bien trabajar, como yo les mencionaba antes, que lo iba a retomar, con lo que se llama investigación-acción. La idea principal para nosotros es lograr encontrar empresas que estén interesadas en trabajar juntos con nosotros, que nos den acceso a lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, para lograr, mediante investigación, generar algún tipo de acción que promueva algún tipo de mejora en esa empresa, para luego volver a investigar y ver si esa acción dio las mejoras que esperábamos o no. ¿Sí? Es decir, poder realizar investigación-acción desde el punto de vista de la academia, pero poder, desde el punto de vista de la industria, generar acciones que mejoren el desarrollo de software en lo que refiere a reducir cronogramas, aumentar la calidad y reducir los costos. Entonces, a partir de que todo eso empezó a cuadrar, ese cuadradito gris que veíamos de no sabemos bien qué es lo que queremos hacer, empezó a tomar un poquito más de luz, más de color, y estamos yendo por ese camino lentamente de transmitir, conversar, desde la academia intentar decir algo, que creo que era un debe que teníamos,
y bueno, poder estar transitando más juntos. En particular, por ejemplo, el encuentro GeneXus, ¿sí? Es un encuentro que viene un montón de gente, en el cual la industria está hablando un montón, y era súper interesante para nosotros también justamente intentar acompañar desde acá y empezar a contarles, bueno, estamos haciendo este tipo de cosas, nos queremos acercar, queremos trabajar juntos, intentemos reducir el gap que hay en la industria y la academia, ¿sí? Bien, entonces, para cerrar, así como arranqué, ¿con cuántos asistentes se queda contento Martín hoy? Con las nuevas jornadas, yo no sé si notaron, pero el arbolito es diferente. Cambiamos el logo y vamos a intentar mantenerlo ahora. ¿Con cuántos asistentes se quedará contento Martín? Lo hablamos, ¿sí? Yo creo que el que está más preocupado por la cantidad de asistentes siempre soy yo en realidad y no Martín, pero bueno, en fin. Nos quedó claro que no es el foco central. El foco central es que la gente que participe en las jornadas esté interesada en lo que estamos haciendo y que de a poco vayamos generando más sinergia. Lo importante no es si van 100, 200 o 600, sino que los que vayan, intentar estar más en contacto, que un porcentaje de ellos vaya a las distintas meetup, por ejemplo, en los temas puntuales que les interesa, que un porcentaje de ellos se comunique con nosotros porque tiene algún tipo de problema en la cual podemos colaborar. Que nosotros mismos, desde este equipo ISUI, querramos hablar con gente que participa de las jornadas o de las meetup para construir algo juntos. Ese es el punto más importante. Pero bueno, por si las dudas, también nos importa que vaya gente. Martín también. Las inscripciones están abiertas. Si van con ese código QR, ya se pueden ir inscribiendo. Y bueno, nada, ojalá con muchos de ustedes nos veamos el jueves. Muchas gracias.